Capital Sonoro. De vital importancia es un podcast cultural que trata temas serísimos con gente inteligentísima y que presenta hoy un nuevo episodio de su separata de patrimonio que hacemos en alianza con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Tenemos el gusto de entrevistar a personas involucradas en el estudio y el pensamiento de esta área de la cultura que mucha gente tiene por memoria y conservación, pero que en realidad es un área viva. El patrimonio está vivo y nos sirve para entendernos, para recordarnos, para buscarnos en medio de este mar de información, para recordar la identidad, pero también para construir nuevas posibilidades. Y precisamente pensando en las nuevas posibilidades, les presentamos este episodio, una visita a el Museo de Bogotá, que presenta la exposición sobre la ciudad Nuevos Soles, de la mano de la curadora del Museo de Bogotá, Cristina Lleras. Cristina Lleras, soy actualmente la curadora del Museo de Bogotá. Muy bien. Háblame sobre Nuevos Soles. ¿Cómo nació? ¿Qué pasó antes de la exposición que hay en este momento en el Museo de Bogotá? ¿Cómo nació Nuevos Soles? Sobre la ciudad Nuevos Soles nace hace más o menos 2 años, cuando nos preguntamos cuál debía ser un proyecto de renovación para el Museo de Bogotá. Entonces, inscrito en lo que internamente se llama la territorialización, que es más una descentralización de las acciones del museo. Por fuera de sus sedes en La Candelaria, pues está el Museo de la Ciudad Autoconstruida en Ciudad Bolívar, pero pues una ciudad de 20 localidades, como la pensamos por fuera de este centro sobre todo. Entonces, la pregunta que dio inicio a todo este viaje de 2 años fue que si excaváramos acá en el centro de la ciudad, ¿qué encontraríamos? ¿Cuáles son los relatos, los grupos, esas historias que no vemos porque ya les construyeron otras cosas encima o porque históricamente son temas que no nos han interesado? Entonces, yo, de una manera un poco caricaturesca, me burlo un poco de la discusión sobre dónde se fundó Bogotá, dónde se pusieron las 12 chozas. Me burlo porque digo, bueno, creo que a veces la historia contada de este modo termina opacando otras cuestiones que pueden ser más interesantes y más importantes. Entonces, la entrada fue por este asunto de, pues seguramente encontraríamos la ciudad indígena, que la ciudad española fue construida por manos indígenas. Luego, por supuesto, pues vino todo el tema de la trata transatlántica, pero esas comunidades indígenas posibilitaron que existiera Santa Fe. Y de ahí empezamos a seguir explorando momentos de la ciudad en que un grupo había sido excluido o confinado, borrado, recluido. Y empezamos a ver que efectivamente en esos 5 o 6 siglos de historia de la ciudad siempre había una población que por distintos motivos era dominada por otra, quiero decir dominada, mano de obra o eran poblaciones a quienes se les asignaba, no sé, la culpa de las enfermedades, etc. Y que eso tenía un impacto en la ciudad de hoy. Y así fue como empezó Nuevos Soles. ¿Cómo se veía, cómo se transformó Nuevos Soles del primer laboratorio a la exposición que hay hoy en el museo? Entonces, empezamos indagando por esos momentos de desigualdad en esos 5 siglos. Sin embargo, en la primera fase, que fue el Laboratorio de Renovación Espacial Nuevos Soles, quisimos proponer una aproximación con los públicos más de exploración y de imaginación. Entonces, si bien para nosotros era evidente que esos 5 siglos nos llevan a una ciudad segregada y desigual, no queríamos quedarnos ahí, sino llevar la pregunta para los públicos a cómo podíamos imaginarnos una sociedad basada en relaciones justas y no de dominación ni de explotación. Para eso, pues, qué mejor herramienta para la imaginación que la ciencia ficción.
Y esta idea de la ciencia ficción y de la ciencia ficción feminista, que es para poder tener un mundo distinto hay que imaginarlo. Si no empezamos imaginándolo, como dice Octavia Butler, alguna otra persona lo va a imaginar por nosotros y seguramente no va a ser un mundo que va a ser particularmente equitativo. Entonces creamos unas metáforas, unas ficciones a partir de esos, cogimos esos 5 momentos de ciudad, los extraímos, les extraímos su esencia y nos inventamos los mundos de los micelio, el poxiverso, el papaverso, los yuyay, Levana, y en cada uno de estos mundos otros seres contaban las historias de los bogotanos. Y la pregunta en ese momento para los públicos era, bueno, de todo esto que usted está viendo aquí, de estas historias que está escuchando, ¿algo le resuena con su propia experiencia de ciudad? Y de ahí, para citar un ejemplo, la metáfora que habíamos hecho para hablar del cementerio de pobres se volvió el mundo en tránsito de los yuyay. Una persona dijo a mí, esto me recuerda a los conjuntos cerrados. ¿Sí? Entonces, ese tipo como de asociaciones nos parecía muy interesante porque la gente estaba diciendo otro tipo de cosas que no eran las que necesariamente habíamos pensado en algún momento, y efectivamente esta noción de que estamos más seguros, ¿no? Si vivimos rodeados por rejas, pues es algo muy común en todas las ciudades latinoamericanas. Y del laboratorio, que tuvo pues distintas acciones con la ciudadanía, el área de educación trabajó con distintos grupos, nosotros desde curaduría y desde digital también. Hubo una experiencia muy, muy chévere porque efectivamente al ser laboratorio sí queríamos como que otros grupos se apropiaran del espacio del Larens, no solamente nosotros haciendo cosas. Entonces hubo visitas puntuales de profesores con sus estudiantes, o también en el caso de Alejandra Jaramillo, ella hizo con Rodrigo Bastidas, hicieron 4 sesiones aquí en Larens y los estudiantes produjeron microrrelatos de su curso de literatura e historia al final de esas sesiones. Entonces fue muy chévere porque es tener como un lugar para seguir imaginando y seguir inventando. Y Larens entonces dio lugar a volver a esos 5 momentos de la historia de la ciudad, ya no a través de la ciencia ficción, sino de la ficción histórica, para hacernos esa pregunta de en qué tipo de ciudad vivimos y por qué es así, y dónde se toman las decisiones de la no planeación y por qué a veces no planeación implica estos impactos para las, digamos, cierto tipo de poblaciones menos favorecidas, de estratos populares, etc. Y también qué hace la gente común y corriente. Entonces aquí lo que uno ve no son grandes relatos de, pues no está Gonzalo Jiménez de Quesada, ni Belalcázar, sino personas comunes y corrientes que vivieron en la Bogotá del siglo XVI al siglo XXI, y efectivamente qué hacen las gentes comunes y corrientes hoy en día. Entonces se le devuelve a uno, o la idea es que se le devuelva a uno la pregunta, ¿no? Como, pues si estas personas comunes y corrientes hacen todo esto, yo que soy una persona común y corriente también tengo poder para hacer en mis microterritorios un montón de cosas. Entonces en eso el proyecto de renovación para mí no es una exposición concebida, digamos, ortodoxamente como una narrativa cerrada sobre un tema, sino es este juego de seguir pensando algo que pasó por un laboratorio, pasó por una exposición, por la especulación de cómo pueden ser los futuros de la ciudad, y la tarea que nos queda, que es seguir pensando en nuestro propio rol. Para cerrar, ¿cómo conecta uno? Precisamente, yo creo que va a partir, esa segunda parte la voy a poner al final y voy a conectar con... Y es, para terminar, ¿cómo puede utilizarse
estos mecanismos o esta especulación como un vehículo para el optimismo, ¿sí? Cómo lograr que un poco esta exposición le haga una llave de judo a lo que es una realidad que ya es de suyo muy dura, ¿no? Muy segregada, muy clasista, muy racista, muy sexista, muy todoísta, y tratar de convertirlo en un espacio en donde verdaderamente haya esperanza ya por fuera de los espacios imaginados o de los espacios ficcionados. Sí, yo creo que la primera impresión justamente puede ser de, pues esto es así, como deje así, y de hecho yo misma pasé por ese momento, de una sensación frente a un sistema de muchos siglos y frente a unas instituciones, y yo misma trabajando para una institución, darme cuenta de que en muchísimas ocasiones, y quizás las más importantes, seguimos estando o maniatados o haciéndonos los locos frente a la realidad, ¿no? Entonces yo me quedo con este proyecto de la fuerza de la sociedad civil, o sea, de realmente que muchas veces se ha hablado, ¿no? Como no, pero en Colombia la gente de pronto no tiene como estos vínculos que uno ve en otros países, pero cuando uno va a ver aquí, las personas tienen un sentido de solidaridad muy, muy generoso. Y yo creo que en estos tiempos pospandémicos no se nos puede perder eso de vista, ¿no? Como, sí, estamos, ¿no?, todo el mundo saliendo a la calle, a la fiesta, eso está súper chévere, pero al mismo tiempo esas instancias de apoyo y tantas cosas que vimos increíbles durante la pandemia no las podemos perder. Entonces ese sentido de esperanza me queda a mí muy grabado al ver la potencia de la gente común y corriente. Mucho más fuerte la siento yo que incluso las acciones institucionales. O sea, yo siendo de la institución, siento la institucionalidad débil frente a los cambios que necesita la ciudad. Y veo que la fuente de esos cambios son las personas de la calle, del humedal, de la montaña, que como todo ser humano, con sus más o menos, no importa, pero con una fuerza interior de algo muy sencillo, que es la fuerza de la vida, pero la vida en común, la vida del ser humano, la vida de otros seres. Tan sencillo como pensar que no puede ser una solución para una ciudad destruir un barrio histórico, ¿sí? Así todavía sí, yo sé que en la China y en Hong Kong piensan que eso es lo que toca hacer, pero digamos que en este contexto que tanto hablamos de la importancia y de nuestra memoria y nuestra mala memoria, me parece casi imposible que sigamos pensando que las soluciones de la ciudad pasan por borrarle la memoria, quitarle la casa a la gente que lleva décadas. Sí, como que pienso que las soluciones institucionales están súper anacrónicas y obsoletas. O sea, mientras la gente está haciendo cosas increíbles, nosotros desde las instituciones, para mí es un llamado fuerte a ponernos al día. O sea, de verdad, ¿qué nos pasa? Sí. En cada una de las salas hicimos unos pequeños ejercicios para proponerle al público como pensar en la ciudad segregada, porque ese es como el tema de fondo de esto. Entonces este es un test al mejor estilo de revista de peluquería, digamos una cosa light, pero que trata como de burlarse un poco también de nuestros propios estigmas y los estereotipos que tenemos de ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si te invitan a un concierto de una banda que te gusta, que se hace en el sur de la ciudad,
A, te encanta la idea, invitas a tus amigos que tienen dudas sobre asistir. B, lo piensas mucho antes de aceptar porque no frecuentas mucho esa zona de la ciudad. O C, no vas porque no entiendes por qué escogieron una zona tan peligrosa para hacer el concierto. Entonces, ahí, ¿no? Te da esa puntuación y cada pregunta al final sumas y miras dónde estás en la escala de qué tan interiorizada tienes la segregación. Okay. Entonces, bueno, tiene obviamente como su tono light, pero al final, pues, si te va muy mal, entonces dice, vives encerrado en tu círculo de amigos y lugares cercanos, no te has dado cuenta que vives en una ciudad desigual y no sabes lo que implica la palabra segregación a pesar de que tu vida se desarrolla con base en ella. Hay una ciudad más allá de tu barrio, colegio y trabajo. Te invitamos a conocer los lugares y personas que habitan en diferentes zonas de la capital y que te sumes a las acciones locales que se resistan a la segregación. Y si te va muy bien, porque obtienes pocos puntos, eres full consciente, estás en la jugada, conoces muy bien las diferentes dinámicas de segregación que ocurren en la ciudad, que todos vivimos bajo condiciones desiguales, pero no te quedas de brazos cruzados. Buscas con tus acciones diarias transformar los espacios que habitas para generar una Bogotá con relaciones más justas. Este primer espacio, la sala propiamente, digamos, expositiva, se llama Historias a Contraluz. Entonces seguimos como con ese juego del el sol, la sombra, ¿no? Y la idea de, mucha gente me pregunta, pero ¿por qué nuevos soles? Viene de una frase de una escritora de ciencia ficción que se llama Octavia Butler y que en su momento dijo, no existe nada nuevo bajo el sol, pero hay nuevos soles. Y es esta posibilidad de escribir nuevos mundos, imaginar nuevos mundos, que es lo que ha guiado como el proyecto en sus distintas fases. Entonces, la sala se divide como en 3 grandes componentes que no necesariamente tienen un orden, pero pues normalmente empezamos aquí, en esta zona que tiene 5 representaciones de personajes que hubiesen podido existir en la ciudad. O sea, los creamos a partir de algunas pistas de que, digamos, de gente que pudo haber existido. De hecho, la primera de ellas en orden cronológico es Isabel, que es una mujer indígena del siglo, digamos, para hablar de los siglos XVI y XVII. Isabel de Céspedes sí existió, pero pues se sabe muy poco sobre su vida. Era una cocinera de un encomendero y el encomendero le dejó un solar en su testamento, pero no se sabe mucho más. Okay. Entonces nos pusimos a imaginarnos cómo sería esa vida de Isabel, teniendo en cuenta que todo el ordenamiento territorial cambia, ¿no? Cuando los españoles llegan, fundan una ciudad en una cuadrícula, que es la ciudad de los españoles, y al mismo tiempo fundan los pueblos de indios, y hoy en día nos queda las plazas fundacionales, Usaquén, Suba, Engativá, todo eso eran los antiguos asentamientos donde los españoles pretendieron confinar o de alguna manera demarcar dónde debían vivir los indígenas. Como para tenerlos a la mano un poco. Pues para ponerlos a trabajar, para que paguen el tributo, ¿no? Obviamente eso en la vida real no funcionó tan así. No funcionó. No funcionó, pero sí funcionó esta idea de que la ciudad, incluso en Santa Fe, que era la ciudad española, pues había zonas donde vivían indígenas, claro. Que lo que sí se empezó a marcar de una manera muy fuerte es qué sectores viven en qué lugares de la ciudad. Okay. Y pues siendo Bogotá, pues obviamente los sectores más pobres siempre han sido históricamente la mayor cantidad de personas que viven en Bogotá. Entonces, aquí uno puede, digamos, como se entera uno de la historia de Isabel, puede leer en estas historias caligrafiadas. Este objeto la representa porque tiene, ¿no?, como esta malla, como esta cuadrícula, que es no solamente la cuadrícula literal de la ciudad española, sino una forma de pensar totalmente distinta. Los españoles llegan y no entienden por qué los indígenas viven en el agua y por qué no tienen unos asentamientos permanentes y por qué tienen, ¿no?, esas creencias espirituales que no entienden nada.
Entonces ellos vienen con su cuadrícula, su dios, todas sus cosas, e Isabel está como entre la cuadrícula y entre unas otras formas, ¿no? Entonces acá hay una receta de esas mezclas que eventualmente se vuelven, ¿no? La chicha tan vilipendiada y al mismo tiempo tan consumida por los españoles, y todo el trabajo de maíz, y tampoco entienden los españoles porque acá se come maíz y esos tubérculos. Entonces eso implica unos cambios muy importantes a nivel de la zona donde vivimos. Empiezan a secar los humedales, todos esos dramas que vemos hoy, que el lago, que no sé qué, que se están hundiendo, bueno, etc. Entonces, la historia de Isabel la puede uno leer ahí, pero también la puede escuchar. Cuando la escucha, no solamente escucha a Isabel, sino escucha la historia de otra persona que vive actualmente en la ciudad, a quien le preguntamos cómo la vive, si vive esa desigualdad, si la vive, cómo la vive. Entonces cada uno de los audífonos tiene esas dos versiones. ¿Cómo llegó Bogotá a ser tan segregada? Es decir, a tener una concentración tan alta de pobreza y desigualdad que se manifiesta espacialmente en la ciudad. Para responder esa pregunta nos moveremos entre el pasado y el presente, y entre la realidad y la ficción. Buscamos mostrar posibles relaciones entre la profunda segregación que caracteriza a la ciudad hoy en día y distintas formas como se ha manifestado la desigualdad en su historia. 5 personas que hubieran podido vivir en distintas épocas de lo que hoy es Bogotá, recordadas e imaginadas por las voces de otras que habitan o habitaron la ciudad, nos sirven de guía en esta exploración. Iniciamos con Dominique Rodríguez d'Albard, periodista bogotana, quien nos presenta la historia de Isabel, india ladina, traductora entre los mundos español y muisca. De Isabel, con Y, Ibusanchaguya, o Isabel de Céspedes, no es mucho lo que se sabe, pero los retazos muestran que Isabel era una mujer india, como nombraron los europeos a quienes se encontraron viviendo en esta tierra, nacida en el pueblo de indios de Huaque, al suroriente de la que hoy es Bogotá. Desde niña, a finales del siglo XVI, Isabel fue cocinera del encomendero Lope de Céspedes, quien le dejó como herencia un lote donde todavía hoy está el barrio Las Nieves, en el centro de la ciudad de Santa Fe. De Céspedes murió en 1626, año en el que posiblemente le transfirió el lote a su cocinera. Ya empezaba a conformarse el eje norte-sur que organiza hoy en día a Bogotá, la base de su segregación actual. Según un historiador, desde entonces empezó a distinguirse un sur de la ciudad poblado por indios, con el paso de los siglos campesinos, con sus huertas de pan coger, y el norte, con un paisaje más cercano al europeo. Me puedo imaginar a Isabel vendiendo la chicha que hacía, como ella, una especie de puente entre el mundo español y el indio. Vivía como si fuera un círculo y un cuadrado a la vez, o como si a veces fuera círculo y a veces cuadrado. Los españoles, en su afán por controlar y evangelizar las poblaciones de indios que habitaban, a su parecer, desordenada y paganamente en un lugar lleno de lagunas, ríos y humedales, se propusieron nombrarlas, agruparlas y separarlas a su manera. Los españoles vivían en Santa Fe, y a los muiscas, el nombre bajo el cual los europeos denominaron a quienes habitaban buena parte de los Andes orientales, los separaron y confinaron para llevarlos a vivir en los pueblos de indios, también llamados reducciones, fundaciones o congregaciones, como Ubaque, Usme, Engativá, Usaquén, Fontibón, Bosa, Suba y muchos más. Hicieron mapas, listas y diccionarios. Así podían saber quiénes debían pagar tributo, los impuestos de la época. También crearon las mitas, como un sistema para controlar la mano de obra indígena que construyó la ciudad, trabajó en las minas y proveyó de alimentos a las poblaciones. La invasión española buscó darle sentido, de manera violenta, a lo que veía como un caos incomprensible. Dividió el territorio en encomiendas, secó la tierra, cambió los cultivos y hábitos alimenticios, introdujo la ganadería. Una historiadora cuenta que en la sabana de Bogotá
La creación de los resguardos en el siglo XVI legitimó el despojo de aproximadamente el 95% de la tierra de los indígenas. Ejemplo de eso fue el desplazamiento de una comunidad de unos 120 indios tributarios que pertenecía al pueblo de Tunjuelo hacia el de Usme, donde el frío y la escasez de tierras cultivables hizo que solicitaran a la Real Audiencia su traslado a Choachí con un clima más benévolo. Los archivos muestran que del grupo original sobrevivieron 17 personas. Los europeos establecieron límites fijos y propiedad privada en un lugar y con gente que no entendía cómo la tierra o el agua pueden ser de alguien. El agua cambiante y móvil era el eje que ordenaba la sociedad. La tierra era cultivada aprovechando los diferentes climas y alturas y los nutrientes que dejaban las inundaciones. Los asentamientos no eran permanentes, pero sí eran constantes los intercambios y las alianzas. Aunque había caciques y jerarquías, no tenía sentido acumular bienes, ni riquezas, ni controlar la mano de obra. Y la autoridad del cacique era disputada, como lo fue después la de los oidores, encomenderos y doctrineros. Con frecuencia, la gente se negó a irse a vivir a los pueblos. Por eso es que la historia de Isabel es tan significativa. Una india con dinero y con un pedazo de tierra en Santa Fe que pudo heredar a sus descendientes. Una india ladina, traductora entre dos mundos, que aunque prefería estar en su cocina, se mantenía móvil a través del alimento y la bebida, entre papas, yucas, tomates, maíz y cubias, vistos inicialmente por los españoles con asco e incomprensión. Tortas de maíz o yuca, conservas de piña y guayaba, plátanos, pescado seco, vino y aceite de oliva, carne salada, garbanzo, habas, lentejas, miel, ajos, alcaparras, almendras, aceitunas y vinagre, cerdos y vacas traídos de Europa, jamones curados, leche, queso. La misma historiadora dice que las mujeres muiscas trabajaban y mucho, algunas desde pequeñas. Entraban en el servicio de las casas de los encomenderos en las ciudades y en los aposentos. Pero se mantenían en contacto con otros indios que trabajaban en la ciudad, ya fuera bajo el sistema de la mita, como mitayos, o en el mercado. Isabel se levantaba antes del amanecer para preparar los bollos para la servidumbre y los panes para los españoles. Lloraba solo cuando cortaba cebolla, aunque tal vez también cuando debía lavar los cuencos de cerámica, tarea que detestaba. Tal vez ahorró ese dinero que ganó para construir un bohío en su solar heredado en el centro de Santa Fe. Lo que implica la traducción entre mundos lo conoce muy bien Alisa Disch, arquitecta y urbanista de Múnich, Alemania. Ella ha vivido y trabajado en Bogotá por varios años y la ha recorrido tal vez más que muchos de sus habitantes, por gusto personal y por su investigación doctoral, en la que se ha interesado en las continuidades que existen entre los antiguos pueblos de indios y la Bogotá actual, según nos contó en una entrevista realizada en 2023. Yo creo que hay más continuidades, uno cree a primera vista. Desde hace muchos siglos, mucho tiempo antes de la llegada de los europeos, la sabana de Bogotá era un territorio policéntrico con diferentes aglomeraciones y pueblos. Es que los europeos, sobre todo los españoles obviamente, usaron este sistema, esta estructura para establecer los diferentes pueblos y ciudades. En el caso de Bogotá, ¿no? la Santa Fe de Bogotá como ciudad y los pueblos indios como pueblos. Yo creo que se mantiene de alguna manera una policentralidad y sobre todo alrededor de las plazas hay mucha funcionalidad y mucha atmósfera también que es muy de pueblo todavía, y hay mucha gente que todavía lo recuerda así y lo usa así también. Este espacio de la plaza sigue teniendo esa función o ese valor de centralidad, de encuentro, de diversidad también, porque digamos en muchas zonas en la periferia son muy monofuncionales, muy homogéneos, y ahí en la plaza de repente hay de todo. Se encuentran personas muy distintas, es un punto de referencia.
Y yo creo que en ese sentido todavía juegan un papel muy, muy importante. Tal vez no a nivel económico, pero a nivel cultural o social, mantienen una función muy fuerte. Entre plazas, pueblos de indios y más adelante hospitales, Bogotá siguió creciendo y a la vez buscando formas para separar a sus habitantes, mientras estos se seguían juntando e intercambiando. Entonces, bueno, esta es Isabel. Lo que hicimos fue como tratar de pararnos en 5 momentos de la historia de la ciudad desde su fundación. Ajá. Entonces Isabel, digamos, representa como esos primeros 2 siglos, que igual son siglos muy lentos, no es que pasen montones de cosas, pero sí es quizá los siglos más lentos, pero los más dramáticos en términos de cambios. Este es un chico, un muchacho, un niño, que también pudo haber existido en Bogotá, no sé, a finales del siglo XIX. La historia de la niñez en Bogotá es una historia muy dramática. Hay gente que la ha investigado mucho y después se sienta uno a leer eso y se le rompe el corazón, porque pues los niños y las niñas vivían en la calle. Ese era su lugar y a veces pues no era jugando en los parques, sino pues a veces de pronto robándose algún billete en el tranvía, ¿no? Volando zapatos, ganándose el sostén como se pudiese. Entonces el Bola termina en la penitenciaría central de Cundinamarca, conocida como el Panóptico, porque se lo lleva la policía por estar vagando, por estar en la calle. Por estar paseando y ya. Exacto. Entonces, este es el siglo XIX y es pensar la cárcel no como un lugar de castigo, ¿sí? No es eso, sino es un lugar de control social. Hay otras historias de investigaciones que cuentan sentencias de hasta 15 días, bueno, no sé si llamarlo sentencias, pero castigos de hasta 15 días, de mujeres vendedoras ambulantes que estaban en la calle y tuvieron un altercado con el policía. No sabemos cómo fue el altercado ni quién lo causó. Claro. Pero imagínate una mujer que vive de sus ventas ambulantes pagando 15 días en la cárcel, lo que eso significa. Sí. Entonces, pues, eso para remontarnos al siglo XIX. Y de nuevo es como la misma lógica. Puedes escuchar la historia del Bola y alguien, en este caso Gabriel está leyendo en este momento la historia del Bola, pero antes Gabriel habló de su propia perspectiva de la ciudad, siendo una persona que vive en la ruralidad de Ciudad Bolívar. Les dicen, bueno, vamos a hacer un proyecto para mejorar la calidad de vida de los campesinos, un proyecto, cualquier proyecto, ¿sí? Mejoramiento de una vía. Entonces resulta que pues se sienta el ingeniero, el técnico, a comenzar a trabajar encima de un escritorio aquí en la ciudad. Y él comienza a imaginarse qué necesitan esos campesinos allá, ¿sí? Pero cuando van a hacer la vía, imagínense, estoy hablando de una vía, ¿sí? Se van a encontrar con un panorama totalmente distinto, que es totalmente diferente las características a arreglar o a adecuar una vía acá en la ciudad, en la zona urbana, a adecuarla en la zona rural. Muchísimo más distancia hay en hacer un trabajo a nivel, qué sé yo, cultural, del mismo turismo, hay muchas cosas que se pueden dar allí, de justicia, que son totalmente distintas a las que se viven acá en la ciudad. Sí, es complejo, un poco distinto, y todo porque pues en muchas ocasiones se hacen diagnósticos, pero entonces terminó esta administración y ese diagnóstico lo guardaron y ahí quedó. Hasta ahí quedó toda la información porque quedó guardada y tienen que volver el funcionario nuevo tiene que volver a comenzar a estudiar de cero para poder pues mirar a ver cómo es las dinámicas que se viven allá en nuestra ruralidad. Una forma más como se manifiesta la desigualdad en Bogotá tiene que ver con el lugar donde se depositan y qué se hace con las basuras, y también con la expansión urbana y con la educación. Con el agravante de que a nosotros
Nos están llevando la basura ya. Son 7 punto y PL de toneladas diarias que se llevan de basura de acá, de la zona urbana y de algunos municipios circunvecinos de la ciudad capital. Tenemos la zona minera y el otro problema es el tema de la construcción desmedida que hay de casas de habitación no formales en algunas partes de especialmente en nuestra localidad. En la localidad de Usme también sucede esta parte. Entonces se está llevando más la frontera urbana hacia lo rural y desplazando a los campesinos sin preguntarles, oígame, ¿ustedes están de acuerdo, no están de acuerdo? No, porque es que esto es un proyecto que es para los que están allá abajo, que son muchos más que ustedes. Entonces, digamos que en ese tema sí hay muchísima desigualdad. No con esto quiero decir que es que nosotros, digamos que eso a veces se malinterpreta. Entonces hay muchos, inclusive políticos, que dicen, no, pero es que esto lo que quieren es plata, esto lo que quieren es allá, eso es lo que quieren es que vivir allá dormidos y que uno les vaya y les lleve de comer. No, no es eso. Es transferencia tecnológica en el campo, apoyo en ese tema, por ejemplo, que estamos mejor dicho, en el siglo XIX aún. Transferencia tecnológica, en apoyos en el tema en los temas tecnológicos para poder que los chicos puedan estudiar, puedan defender más su territorio, llevar más la universidad hacia el campo. Y poder, pues, ¿por qué no que nuestros jóvenes puedan tener la oportunidad de ser profesionales sin tener que venir hasta acá a la ciudad y mirar a ver cómo sacan la plata para poder estudiar una carrera pues profesional? Ahora Gabriel nos cuenta la historia de El Bola, un chino bogotano que hubiera podido vivir en Bogotá a inicios del siglo XX, quien, como él, siempre quiso estudiar. Bogotá siguió creciendo aceleradamente. Para 1912 tenía unos 117.000 habitantes. Entre toda esta gente podría haber andado un chino bogotano como El Bola. Cerca de 1920, El Bola está encarcelado en la Penitenciaría Central de Cundinamarca, conocida como El Panóptico, en el borde norte de la ciudad. Con apenas 18 años terminó en una de las redadas que organizaba la policía y en las que se llevaban a quien encontraban contraviniendo los códigos del buen comportamiento, la vida en policía, pero también a quienes fueron sospechosos de hacerlo por su apariencia y costumbres. El Bola no tenía oficio fijo, pero sabía de todo un poco. Sus manos eran hábiles y rápidas, lo cual tal vez le habría servido para arrebatarle algún billete a un transeúnte del mercado de la Concepción o a algún usuario del tranvía, pero también era un eficiente mandadero y recolector de basura que se pudiera aprovechar. En todo caso, el oficio que más le gustaba era embolar zapatos. Así conoció a mucha gente y escuchó muchas historias de la ciudad. Desde hacía unos años el país pasaba de castigar los delitos a la manera colonial con penas físicas y escarnio o exposición pública, a usar la penitencia, el encierro y el confinamiento como herramienta dizque para regenerar de una manera más civilizada y moderna a la población. La situación de pobreza extrema y la falta de atención de los adultos hacia los niños y jóvenes llevaron a El Bola a estar siempre bajo los ojos de las autoridades, así no estuviera haciendo nada malo. Desde niño, cuando huyó por primera vez de su casa, luego de una golpiza que le dio su papá, vivió entre la calle e instituciones como la Casa Correccional de Paiva, que fue hogar de paso para muchos niños. Particularmente luego de que terminó la Guerra de los 1000 días, iniciando el siglo XX, El Bola siempre quiso ser maestro de escuela, pero nunca tuvo oportunidad siquiera de aprender a leer o escribir.
Una vez allá en Paiva lo agarraron unas fiebres horribles, y es que el frío era espantoso, y terminaron llevándolo al Hospital San Juan de Dios, y es que a veces ni siquiera tenía una cobija para la noche y le tocaba bastarse con su gastada ruana. Ya relativamente sano volvió a Paiva, donde conoció a muchas personas, especialmente menores de edad y mujeres con quienes compartía su falta de comprensión frente al encierro al que eran obligados cuando andaban vagando por ahí. También conoció personas que estaban presas por cometer delitos y otras porque eran considerados locos. Aparte de la chicha, a El Bola le gustaban las peleas de gallos e ir al cine, y en eso se gastaba las monedas que logra acumular de vez en cuando, o más bien le gustaba porque quién sabe cuándo pudiera salir a la calle de nuevo. En la penitenciaría con El Bola los presos están sometidos a un estricto horario y disciplina y a trabajar en la realización de obras civiles en la ciudad. Para esa época a las mujeres se les llevaba para una cárcel solo para ellas, la del Buen Pastor. Él sabía por experiencia propia lo duro que les tocaba en ese tiempo, como a su mamá, con los maltratos de su padre y con las idas y venidas a lavar ropa al río. Si a los hombres los cogían por mera sospecha, a ellas los agentes se las llevaban solo por insultarlos, faltas de respeto y ultrajes, a veces con un hijo de tantas, y a veces con palabras que nos dan hasta risa como chapol inmundo, infeliz, hediondo, arrastrado y mal vaciado. Lo que uno no sabe es que les hacían ellos a ellas para ganarse el insulto. Estas eran historias que le contaban a El Bola mientras embolaba zapatos. Desde mediados del siglo XX, el Panóptico alberga al Museo Nacional y al Colegio Mayor de Cundinamarca, y como con el Hospital San Juan de Dios, a medida que la ciudad crecía, a la cárcel se la llevaron para el borde sur. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. La historia, acá también hay como una mezcla entre realidad y ficción, porque esto es efectivamente una fotografía de un libro necrológico de los que estuvieron investigando en el IDPC para la historia del cementerio de pobres. Y acá sale, ¿no? Efectivamente hay una mujer que se llama Irene González, dedicada al oficio doméstico, y en esta murió en el Hospital San Juan de Dios. Y en esta historia Victoria es su familiar que está como tratando de buscar la historia de esa tía que además parece que estuvo involucrada en un sindicato, una mujer muy activa. Y esas imágenes satelitales justamente estamos mirando desde arriba el cementerio, ¿no? Acá está la elipse. Ajá. Y son esos cambios, cómo va cambiando desde que existían sin los columbarios construidos, el globo B, que era el cementerio de pobres, y el globo C ahora han convertido en Parque Renacimiento, más o menos, y cómo va cambiando, ¿no? Lo atraviesan con la carrera, creo que es la 19A o algo así, cómo va cambiándose todo ese terreno, pero obviamente no va cambiando solamente el uso, sino también los significados, y pues toda esta idea de que es un cementerio de pobres que refleja esa misma segregación en vida, ¿no? Pero esta vez en el cementerio. Yo sí recuerdo, pues por mucho tiempo, como toda la atención se fue a la parte monumental del Globo A, claro. Pero pues, y bueno, luego los columbarios y todo el drama de que Peñalosa quería hacer ahí un parque, y luego la obra de Beatriz González.
pero como que yo nunca caí en cuenta que ese había sido el cementerio popular, pues se enterraba a la gente común y corriente. Claro, es que un poco el cementerio central estaba metido en los noticieros cada vez que mataban a un precandidato en los 80, ¿no? Pues, o a alguien en los 80, como que yo en una época pensaba que el cementerio central era el lugar en el que enterraban solamente a la gente ilustre, como que si mataban a Pizarro, si mataban a Galán, si mataban a Lobo Murtra, si mataban a tal o cual, era el lugar, o sea, allá era que iban a dar en el cementerio central, que era el cementerio como de la gente importante. Exacto. Yo nunca supe de la existencia del cementerio de pobres hasta que aparecieron las obras de Beatriz González. Claro, y lo interesante, digamos, si uno lo va a mirar como desde un punto de vista solamente teórico, es que tampoco la obra de Beatriz tiene que ver con el cementerio de pobres, ¿no? Entonces, aquí pues lo traemos a colación porque esto es haciendo como esta parada en distintos puntos de la historia de la ciudad. Aquí hay otro punto donde hay una población, en este caso, no sé, las mujeres del servicio doméstico, obreros, artesanos, que son separados, ¿no?, del resto de la población, y posteriormente pues pensar también lo que fue la sacada de esos restos humanos a principios del siglo XXI. Estos museográficos son unos fragmentos de una maqueta que se hizo en el 2018, la hizo Peñalosa, y que actualmente está en Maloca. Entonces nos prestaron unos fragmentos, una maqueta grandísima que estuvo exhibida un par de veces. Este es el centro, ¿no? Lo reconocemos como los ciertos edificios, sí, la Plaza de Toros, etc. Esta es más o menos la zona, esto sería como el cementerio. Por aquí estaría como el Hospital San Juan de Dios. Esta es la zona que actualmente recorrerían estos personajes de los que estamos hablando acá. Flash al presente. Este es Francisco. Francisco es un hombre, es un sabio indígena, y la virtud de Francisco es que sabe mucho sobre plantas, ¿no? Entonces tiene un conocimiento, es un curandero, y la paradoja es que contrae viruela en el siglo XVIII y termina en ese momento lo que se llamaba el Hospital San Juan de Dios, que realmente era un convento con unas camas donde pues la gente iba a morir, porque pues luego llegó la vacuna, pero pues históricamente la ciudad estuvo sometida a esas epidemias de viruela en varias ocasiones. Entonces aquí volvemos a referirnos a en este caso es otra institución, como puede ser la cárcel, puede ser el hospital, que se vuelven también lugares de control social de ciertas poblaciones indeseadas, ¿no? Que lo sentimos un poquito también con COVID, y es esa idea, que es una idea de muchos siglos, de que hay poblaciones que son fuente del contagio, ¿sí? Y otras no. Esa era un poco como la idea, pues que en ese momento ni se sabía qué diablos era un virus. Entonces había unas asociaciones morales, ¿no? Claro, los pobres son sucios, les falta, yo qué sé, moral, etcétera. Entonces, todas las asociaciones con la enfermedad. Y en ese momento resulta que quien se podía quedar en la casa y recibir un trato en su casa, pues estaba mucho mejor. Pues esta es la historia de Francisco. Y pues que es algo tan... O sea, eso todavía existe. O sea, todavía hay familias que tienen el médico que los visita y pueden enfermar en casa y no tienen que ir a compartir, ¿no? Pues, y durante pandemia había servicios de médicos a domicilio que llegaban a la casa para que la gente no tuviera que ir a urgencias. O sea. Y finalmente llegamos aquí a un breve recorrido por 5 siglos de historia de la ciudad, a la Pupi. La Pupi es una trabajadora sexual que pues, ha recorrido muchos barrios de la ciudad, pero ella nos va a hablar del barrio Santa Fe. El barrio Santa Fe, que actualmente pues una buena parte de él ya fue demolida para la construcción de la primera línea del metro, que está bajo una categoría que se llama renovación urbana. No es patrimonial, el barrio Santa Fe no es patrimonial.
Y encontramos aquí otro caso de ocultamiento, de confinamiento, cuando a principios del siglo XXI se crea la Zona Especial de Servicios de Alto Impacto, la crea el distrito, en un polígono definido del barrio Santa Fe. Entonces, uno podría pensar que al crear esa zona iba a haber como una mejora de condiciones de trabajo para la gente que se dedica a este oficio, pero realmente eso contribuyó a un continuo deterioro de ese barrio, que termina de alguna forma, siento yo, justificando cuando llegan las retroexcavadoras, un poco lo que ya hemos visto en varias ocasiones en la ciudad. Y es, digamos, muy triste porque es la historia del barrio Santa Fe, es súper interesante, con gente que vive ahí hace décadas y que está teniendo que dejar su casa. Entonces la Pupi cuenta esa historia. Entonces, si ves, en cada uno de los momentos que hemos parado hay una población que está siendo ocultada, confinada, ¿no? Porque ya sea no se conforma al orden social o porque puede ser en algún momento pensado que son tienen como el germen de la enfermedad, o porque quien quiere ver a las mujeres o a las personas trans prostituyéndose. Y entonces uno recoge todos esos momentos y pues queda como con muchas preguntas. Para mí, 2 preguntas que me quedan de todo esto es una, siempre pensamos que no, como que, ay no, Bogotá es muy desordenada, ay, es que esto no lo ha planeado nadie, ¿cierto? Queda uno como con esa impresión de, ay, acá todo es improvisación, y luego la verdad es que yo me quedo pensando es más bien en manos de quienes ha quedado la planeación, y la conclusión es que ha quedado en manos de agentes privados, sobre todo del sector inmobiliario. Si uno se pone a leer crónicas de Bogotá a principios del siglo XX, lo dice Fabio Zambrano, cómo empieza a crecer esa ciudad y quién está tomando las decisiones. Y desde lo público, pues es como, no, sí, háganle. Entonces, sí hay una planeación en términos de que sistemáticamente uno ve que hay decisiones que se toman sobre las poblaciones menos favorecidas, y que, digamos, eso es lo que ha ido cimentando que vivamos en una ciudad tremendamente desigual. Pues el caso del barrio Santa Fe, y otro caso que sale más adelante, que es el de San Bernardo, que uno se pregunta por qué esos barrios sí pueden desaparecer, si tienen historia de la ciudad, pues ¿por qué no hacen la primera línea del metro por la Candelaria entonces? ¿No? O por otros sectores de la ciudad. Entonces, esa es una de las preguntas. Aquí en estos 2 videos, ya que cogimos lo alcanzamos a ver, es como tomamos como un estudio de caso el lugar donde actualmente queda la picota, ¿no? Entonces, cuando se construyó el panóptico, eso estaba por fuera de los límites urbanos de la ciudad, en el norte. Pero el norte empieza a crecer y empieza a haber pues sectores de altos ingresos, y entonces se dice en 1914 casi, necesitamos trastear la cárcel para otro lado, donde haya mucha agua y aire y espacio. Y alguien decide, o digamos encuentra ese predio que era una antigua hacienda entre lo que hoy en día es Usme y Rafael Uribe Uribe, pero la ciudad crece hacia el sur y hoy en día está en la mitad del sector urbano, ¿no? Y lo que veíamos ahorita en ese mapa, que apareció muy rápidamente, es que en un perímetro muy pequeño está la cárcel, el relleno sanitario, las escombreras de Holcim y Cemex, el patio taller del SITP, la artillería. ¿Eso lo pondríamos en otro lugar de la ciudad? Preguntas que nos hacemos. Entonces, todo este video, que es una animación que se hizo también con base en cartografías históricas, muestra, por un lado, las fundaciones. Es que siempre nos han hablado de 1538 y el encuentro de los 3 conquistadores, y yo con esto también me di cuenta como, bueno, eso es una parte, pero no nos cuentan
como parte integral, que todos esos pueblos de indios se fundaron de manera casi simultánea, pues con una diferencia de tiempo. Puede que no hayan sido habitados inmediatamente porque los indígenas no querían irse a vivir a ningún pueblo de indios. Sí. Pero es gracias a que se fundaron que hubo ese control de la mano de obra y que pues, la ciudad española pudo crecer. Entonces, esto lo que está mostrando es el momento en que se crean distintas instituciones que nos remiten a los personajes, ¿no? El cementerio, las distintas cárceles, y vas viendo cómo la ciudad va creciendo y en la medida que se crece se establecen nuevos márgenes, ¿no? Y el centro, si pensamos en el centro tiene sus propios márgenes, ¿no? Que serían San Bernardo, Santa Fe, pero la ciudad tiene su margen también, ¿no? Sobre todo el sur se ha constituido como históricamente como en ese lugar donde pues no tenemos problema que esté el relleno sanitario y las canteras y podamos hacer minería, ¿no? Cosas que ya no hacemos en los cerros orientales hace mucho tiempo, en los cerros del sur sí. Entonces ese video está mostrando como esa distribución de instituciones. Luego acá hay como otro ejercicio muy sencillo que es pensar dónde están concentradas todas estas instituciones, el archivo general, las bibliotecas, las universidades, lugares que tienen que ver con el patrimonio y cuáles de estos yo quisiera llevarme para otro lado. Como no, la biblioteca Luis Ángel Arango, ¿por qué no la ponemos en Bosa? ¿Sí? Son como pequeños ejercicios como para pensar en por qué sí importa dónde quedan las cosas en la ciudad. Pues es que, sin ir más lejos, hubo una hace 1 año y medio, 2 años, que era la del Palacio del Colesterol, ¿no? Que era que querían quitar el Palacio del Colesterol, la gente que va al Campín se quejó, y la respuesta fue, pero son unos puestos de fritanga, es como, no tanto, o sea, no son solamente unos puestos de fritanga. Exacto. Y está, sí. Este video nos está mostrando dónde está el San Bernardo, ¿no? En la izquierda el Tercer Milenio, antes Santa Inés, antes Cartucho, a la derecha el Hospital San Juan de Dios, con todos los dramas que tiene el hospital. Y va mostrando cómo este barrio, pues que históricamente también ha tenido como una situación de... siempre unas discusiones sobre la limpieza del barrio, también fue un área de prostitución, pero eso termina casi que justificando que sean zonas que se pueden borrar de la ciudad. Entonces este es el testimonio de un enfermero que le pagan 100 millones de pesos por una casa de su familia. Estas son algunas tomas al interior de la casa. Y que se pregunta como, pues si yo con esta plata, ¿dónde me voy a vivir? Mira lo que cuesta un apartamento ahí en San Bernardo, 213 millones. O sea, ni siquiera puede comprarse un apartamento ahí. No alcanza ni, exacto. ¿No? Entonces son, ¿no? Como esas decisiones, por ejemplo, de dejar que un lugar se degrade. Hoy en día tú vas al San Bernardo, cruzas una calle y de pronto hay una olla. Eso nos gustaría verlo en Rosales, no creo. Entonces, la desidia es planeación, dejar que las cosas se acaben a propósito. Pero al mismo tiempo hay una segregación en tiempo real que es muy loca en Bogotá, y es Bogotá, de cierta manera, también se ha construido con la gente rica huyendo de la pobreza, ¿no? Como pues, la gente que habitaba el barrio Santa Fe. La gente que tenía altos ingresos empezó cruzó la 26 y entonces cogió Armenia y Teusaquillo y la Merced, y después se fueron más allá a Palermo, ¿no? Después se fueron a Chapinero y después fueron a... ¿no? Y lo mismo que pasó con La Picota le pasó a los colegios campestres del norte, que dijeron, no, aquí nunca va a llegar la ciudad, y la ciudad se los tragó. Entonces ahora ya van por la 200, 240 y siguen huyendo, ¿no? Y ahí están esos urbanizadores. Masuera no en vano fue designado alcalde de esta ciudad, que es el mismo que puso todas las M's de Masurén, Mirandela, Marantá, Mememe, no sé dónde queda, pero... Próximo proyecto, Tomás Van der Hammer, Mememe. Entonces, pero al mismo tiempo estos barrios que se construyen crean sus propios barrios obreros al lado,
Entonces la Perseverancia, que nació con las fábricas de Bavaria, pero los barrios Santa Cecilia Alta, que eran los que hacían las canteras, eran como, les daban como unos barriecitos para que quedaran ahí, y eso está todo el tiempo ahí. Rosales y Juan 23, y después el Bosque Calderón. Entonces cada barrio de ricos tiene una trastienda en donde vive como y lo llaman la invasión. No, cuidado, que es que de tal calle para allá hay como unos micromárgenes ahí invisibles, que es como de ahí para allá es la invasión, y la invasión es el barrio que los mismos ricos, no queriendo que se demoraran en llegar los obreros, les pusieron ahí. Entonces, o sea, es evidente, además, si uno cortara una porción, si uno cortara una tajada de Bogotá, quedaría exactamente ese mismo esquema. Este sería como el tercer momento de la sala. Los fragmentos de maquetas que vemos acá corresponden a los territorios: Usme, Usaquén, Suba, antiguas fundaciones y antiguos pueblos indígenas. Entonces aquí ya nos vamos para por lo menos algunos sectores de esos márgenes. Estábamos como en el centro de la ciudad española, y aquí también hacemos como un viaje en el tiempo porque esto es actual, llegamos acá al 2023. Entonces, para ver esa ciudad de los márgenes, entrevistamos a estas personas que aparecen en estos retratos con sus historias, que de nuevo pueden ser personas comunes y corrientes. Esto es una selección, así como allá buscamos a Isabel o al Bola, pues aquí nos encontramos con Dora, con Marta, con John. Y lo que tienen de particular, a pesar de ser como personas comunes y corrientes, no hacen cosas comunes y corrientes por la ciudad, sino que, por ejemplo, en el caso de Dora Villalobos, Dora pues lleva como más o menos unas 3 décadas o algo así, desde que llegó desplazada por conflicto armado, trabajando para recuperar un humedal, que es el humedal La Vaca en Kennedy. Pero además de recuperar el humedal, pues la historia de ella es una historia muy conmovedora, y de hecho hay varias entrevistas de ella que uno puede escuchar digitalmente, y la recomiendo mucho. Es una historia también de solidaridad, porque ella no vivía ahí, pero cuando empieza a transitar por ese lugar se da cuenta que hay familias viviendo ahí. Entonces, que para recuperar el humedal primero hay que ver qué hacer con esas familias. Y hoy en día esto es al lado de Corabastos. Entonces, ir ahí, eso es un oasis. O sea, estás el Amparo de un lado, Corabastos del otro lado, y llegas como, ¿qué es esto tan increíble? O sea, de verdad, los humedales son un tesoro que tiene Bogotá, que algunas personas lo reconocen, pero creo que para muchos casos es como, no, ese potrero, porque no estamos construyendo 500 torres de familias. Entonces, los personajes son... Con piscina, con lago. Exacto, tengo mi lago. Entonces, Marta, por ejemplo, Marta Rentería es una mujer de Tumaco que lidera el quilombo. Los quilombos son unos proyectos pues, que surgen de comunidades afro en Bogotá, que son como centros de atención en salud, sobre todo con un énfasis en población desplazada. Y Marta está aquí porque Marta tiene una relación con el Tunjuelo, de la que habla. Dice, por ejemplo, siente que tiene una relación espiritual entre sabios. Cuando fuimos a visitar el Tunjuelo, que queda a 2 cuadras de su casa, nos dijo, es que aquí ya el Tunjuelo no habla. Y efectivamente, pasaba el agua y uno trataba de escuchar algún ruido, no se oía absolutamente nada, un río totalmente muerto, cuando ya llega Bosa. O pues en el caso, por ejemplo, de Carolina y de Harold, son personas de la ruralidad de Bogotá, ¿no? Como, oh, Dios mío, campesinos bogotanos, ¿cómo así? Y una visión súper crítica sobre cómo la ciudad se ha ido comiendo la ruralidad, o sea, lo urbano se va comiendo el espacio rural. O Heriberto, que tiene pues un trabajo de muchos años, actualmente está trabajando en Soacha, donde los problemas de degradación medioambiental que uno ve en Bogotá, pero a la 500, ¿sí? Porque seguramente, de nuevo, la ciudad tiene sus periferias adentro y sus periferias afuera, ¿no? Como Soacha
y esa relación, o unos chicos que tienen una huerta, la rehuerta en Bosa, o una mujer muisca, o sea, de verdad, uno como que se reivindica con la vida después de hablar con estas personas, que fue lo que me pasó a mí, como es muy fácil como odiar todo en Bogotá, es muy fácil, sí. Hay muchas razones, pero esta gente lo vuelve a uno como a reconciliar con la vida. Y todo esto que está aquí es una sola pieza, es como un viaje por esas márgenes de la ciudad, pensando con estas personas. Los textos que aparecen sobre las fotografías son testimonios de ellos y ellas, sobre sus miradas de ciudad. Yo les preguntaba cómo se imaginaban el futuro, y hubo muchas coincidencias, y es gente que obviamente tiene una sensibilidad frente a lo que llamamos la naturaleza u otros seres, pues muy aguda, ¿no? Una relación con lo que se da en una huerta, la relación con el río, la relación con el agua, con los humedales, incluso con las montañas erosionadas de Bogotá y de Soacha. Entonces son reflexiones muy profundas, y a pesar de todo esperanzadoras, ¿sí? Ninguno de ellos me dijo como, no, yo ya tiré la toalla, acá no hay nada que hacer. Entonces estos son, por ejemplo, los humedales, el humedal Córdoba y el humedal La Vaca, y como digo, esa increíble posibilidad que tenemos en Bogotá de conectarnos con aves migratorias que vienen de la Quinta Porra. Son espacios muy, muy privilegiados. Aquí pasamos como por Usme, por Bosa, aquí volvemos a la ribera del Tunjuelo con una huerta increíble que da un montón de frutos bellísimos y está como a unos pocos metros de un río ya muy, muy degradado. Aquí está pues la abuela Blancanieves Ospina, que hicimos todo un recorrido, pero desde el altar de su casa. Entonces, otras formas de conectarse con los lugares sagrados, que son los que, para algunas personas, los que han protegido a Bogotá de la debacle, es porque Bogotá está protegida por unos espíritus. Y si uno va a pensarlo, hasta de pronto es verdad, porque estamos totalmente rodeados de lugares sagrados. Y es una ciudad que uno dice, pues funciona de milagro, alguien tiene que estar metiendo la mano y ayudando. Como cuando no llueve en Rock al Parque. Exacto. Entonces aquí pues es el agua entrando a un humedal, ¿no? Estos lulos que absorben metales pesados que por supuesto nadie puede comer. Y aquí pues ya nos vamos hacia el páramo, ¿no? Saliendo para Sumapaz, en la frontera entre Usme y Sumapaz, como es el agua, ¿no? El lugar donde nace el Tunjuelo, que es la laguna de los Tunjos o de Chisacá. Todo lo que la ciudad va dejando, los escombros, la basura, el parque arqueológico con el proyecto de torres multifamiliares atrás. Como esa relación compleja que tenemos con el lugar donde habitamos. Y esta última parte es la posibilidad de consultar. Nosotros durante estos años tuvimos una beca que buscaba apoyar proyectos museográficos en las localidades. La gente tenía, no sé, su podcast, su domo itinerante, no sé qué. Entonces aquí hay una selección de algunos de sus podcasts, videos, fanzines, publicaciones que se hicieron por parte de distintos colectivos durante estos años, como muy en sintonía con lo que vimos acá, que son otras formas de habitar la ciudad, que no son las de la segregación, degradación, dominación, etc. ¿Y estas son especies nativas? Sí, estos son unos dibujos tomados de uno de sus proyectos,
que presentó un grupo que se llama HIPA, que ha trabajado en el Parque Arqueológico de Usme. Hicieron durante la pandemia era como una publicación que se podía descargar en casa y recogen como un imaginario de ese pasado, de ese lugar. Y hacen como una mezcla también con imágenes contemporáneas. Por ejemplo, este es un retrato de Jaime Beltrán, gran líder de todo ese movimiento para proteger las 30 hectáreas del Parque Arqueológico en Usme. Claro que un poco el orden de la exposición consiste también en botarlo a uno de cara a la naturaleza segregada o segregativa de la ciudad para luego darle un poco la reconciliación. Como que si uno se lo hace al revés, sale absolutamente deprimido. ¿Sí? Sí, puede ser definitivamente como contrastar ese sistema que para mí pues es muy difícil de transformar, pero que a la vez están todas estas personas, entre muchas otras que uno pudiese encontrar en la ciudad, que uno dice, o sea, como no tanto cómo lo hacen, sino cómo mantienen ese espíritu frente a lo que ven. Porque yo me había quedado solo con la versión apocalíptica. Es que, pues, todos, ¿no? Un poco, pues, desde cierta perspectiva. Aquí entonces vamos a pasar, este es como, para nosotros, como una especie de túnel del tiempo. Esta es una línea del tiempo, pero que realmente no tiene ningún evento significativo ni ningún año, ¿no? Como tenemos esa obsesión de, no, pero ¿qué pasó antes? Las líneas del tiempo se volvieron muy lugar común en exposición, entonces esta es nuestra reinterpretación de la línea del tiempo, ¿no? La chicha se le pasó, encontró los zapatos soñados, lloró cortando cebolla. Muchas de estas frases tienen que ver con lo que uno vio aquí. O sea, si uno escuchó, por ejemplo, la historia de Isabel, sabe que no le gustaba cortar cebolla porque lloraba. Entonces, son como eventos que no son eventos. Aquí llegamos a dos posibilidades de futuro de la ciudad. Entonces volvemos a jugar con esta idea del tiempo, del futuro y de la ciencia ficción, como creando escenarios. Este escenario es un escenario de más segregación. En estas dos salas jugamos con la idea de que existe un arqueólogo en el futuro que está investigando el futuro de la ciudad, o sea, qué pasó en el futuro de la ciudad. Y estos son algunos fragmentos de lo que ese arqueólogo encontró. ¿Y qué lectura hace? Por ejemplo, hay vestigios de espacios mínimos para la habitación y circulación de personas. Eso quiere decir que hay una densificación brava en la ciudad. Pues los apartamentos que uno ve ya del tamaño de cajas de fósforos por ahí. Mira, hay restos de estructuras con altos niveles de hacinamiento. Esto lleva a pensar que las dinámicas sociales cambiaron para hacer posible la resolución de conflictos. Claro, todo el mundo viviendo en unas torrecitas, en unos espacios, como dices tú, chiquiticos, pues va a tocar encontrar otras formas de convivir, de sembrar alimentos, de pronto, no sé, huertas verticales como lo que vemos acá. Entonces la idea es un poco como jugar y crear incluso como mi propia historia a partir de, no sé, estas imágenes sobre el agua, ¿sí? En una ciudad con escasez de agua. Y aquí eso, como la historia del agua, nos sacamos estos objetos de las colecciones del museo, que son contadores de agua, y acá también sería como un ejercicio de imaginación. Yo lo que me imaginé es que como hay escasez de agua, va a haber agua solamente para ciertos sectores de la sociedad, pero como estoy tratando de ser menos apocalíptica, me imaginé que iba a haber como una especie de grupo underground que iba a permitir que hubiese conexiones ilegales para que otros sectores de la ciudad tuviesen agua potable también. Y estas dos piezas que están en los costados, este es un trabajo que hizo un colectivo que se llama La Otra el año pasado. Inventan un personaje que también surge como de una Bogotá ya destruida, es una Bogotá sin instituciones,
un personaje que se logra liberar de las categorías de género, por ejemplo. Entonces aquí están como estos maniquíes que la idea es como vestirlos, revestirlos, inventarse ropa que no caiga como dentro de las categorías de no solamente hombre, mujer, sino de qué estrato, de qué lugar de la ciudad vienes, ¿no? Eso por una parte. Esta es otra de estas como intervenciones donde invitamos que la gente piense como un poco dónde estamos, en qué tipo de ciudad estamos parados. Entonces, tiene una información sobre estratificación sintética, entonces dónde están concentrados sectores de nivel socioeconómico más alto, que es pues obviamente gran parte de Chapinero, Usaquén, una parte de Suba, pero pues el resto de las ciudades, ¿no? Estratos 3, 2 y 1. Pero más allá de la estratificación es pensar que hay una distribución desigual de bienes y servicios. Entonces, si yo soy, no sé, yo soy de Santa Fe, pensar si a mi localidad le faltan otras estrategias de recreación, de movilidad, de educación, de salud, de seguridad alimentaria, de vivienda u otras. Entonces es un poco también ese juego de, bueno, sí, o en Santa Fe o en San Cristóbal o en Usme. Veo que ahí hay unas intervenciones ahí en Ciudad Bolívar. Alguien no contento intervino todo el mapa con igualdad de condiciones para todos. Sí, claro. Y esta parte de acá es de otro colectivo que se llama Caldo de Cultivo, que tuvo aquí unas reuniones a principios de octubre en las que propuso una discusión sobre tema espinoso, la policía. Enmarcado, digamos, en todo este ejercicio es cómo nos imaginamos una sociedad donde ya no necesitamos la policía, ya se volvió obsoleta. ¿Y qué hacemos con esos impulsos internos que tenemos como a adoptar, ¿no? El tombo interior, exactamente. Entonces, por eso ves así todo intervenido, rayado. Hubo, pues, entre los colectivos que vinieron, pues, gente muy como radical, totalmente comprensible, ¿no? De una postura muy fuerte anti policía. Y luego, pues, posteriormente vinieron otras personas como que planteaban entre, pues, la gente del público otras miradas diferentes. Entonces, pues, bueno. Y esta vitrina tiene algunos objetos. Aquí más adelante vamos a ver otros de esa primera etapa del proyecto, que era el Laboratorio de Renovación Espacial Nuevos Soles, que fue un proyecto más que expositivo, como pedagógico y de experimentación narrativa, porque lo que hicimos fue esos 5 momentos que vimos en esos personajes históricos, los volvimos metáforas de mundos de ciencia ficción. Entonces ficcionamos esas desigualdades y le preguntamos a la gente si eso se le parecía a algo que hubiese visto en la ciudad o que viviese en su propia cotidianidad. Entonces de ahí salieron cosas muy chéveres. Entonces, por ejemplo, el caso de los pueblos de indios, aquí el mundo era el mundo de los micelios, ya que están tan de moda, que era el inframundo. Ahorita vamos a ver un fragmento del inframundo. Y los micelios ayudan a conectar distintas especies, ayudan a toda la cadena de alimentación, y un día desaparecen un grupo de micelios, los han llevado a la superficie, a otra dimensión donde hay otras especies, y los tienen encerrados en plástico, trabajando, no les dan agua, y bueno, hay una situación ahí como de conflicto y también de desigualdad de un grupo sobreponiéndose a otro. Entonces, estos son como algunas evidencias arqueológicas del laboratorio. Y esta es otra posibilidad de futuro de la ciudad. Entonces, aquí la mesa dice: las evidencias revelan que este paisaje bogotano fue moldeado por el agua. Ríos, lagunas y humedales recuperaron los espacios que habían habitado milenariamente.
La población recuperó tecnologías como los sistemas de cultivos en camellones. Las personas vivían en casas palafíticas y móviles adaptables a los momentos de sequía y de lluvia. Las dinámicas de producción, intercambios de alimentos e interacción entre comunidades se transformaron radicalmente. Entonces esta es otra ciudad, es otro futuro posible. Es como un apocalipsis virtuoso del agua de Bogotá. Exacto. Recobrando Bogotá. Entonces aquí las piezas son, este es un colectivo de Usme que se llama La Quinta Porra, que se imagina estos objetos como una simbiosis entre lo rural y lo urbano. También sacamos como algunas, los imaginamos esos paraderos, pues ya serían como buses acuáticos, ya no resolveríamos lo del metro, porque podríamos hacer una gran autopista por el río Bogotá navegable, ¿no? No tendríamos este asunto de que si arriba, que si abajo, bueno, muchas cosas podríamos arreglar. Y este fue un proyecto de Rodrigo Bastidas, que creó estos como publicaciones invitando distintos escritores profesionales y empíricos. Con base, aquí volvemos a los lugares que ya habíamos visitado, el barrio Santa Fe, Usme, el cementerio, la cárcel, etc. Y entonces están estas publicaciones con pequeños relatos de historia ficción y un volumen especial de un taller que Rodrigo hizo en un colegio en Usme, que hicieron su propia publicación también, de Pulpa Futuro. Y aquí hay otro momento de pensar como experiencias de trabajo colectivo que la gente vea en Bogotá. Parte de eso es la parte optimista. Es un día luminoso pero frío de noviembre. Soy Lu, una flor ruderal del futuro. Mi ciclo aún no está trazado por el sol que atraviesa este domo. Vivo en una ciudad que me cuesta mucho describir, aunque he sido creada para cuidar la vida en ella. Posee un carácter paradójico. Se trata en todo caso del cuidado de las semillas que guardan una relación con lo sagrado del futuro. Parezco insoluble, indescifrable, y trazo a través de mi labor un pacto simbólico. Mi misión es recuperar una vegetación moribunda. Somos varias flores ruderales que surgimos para intermediar tareas como custodiar las plantas que nos conectan con la naturaleza. Mitad máquina, mitad jardín. He sido creada en esta gigantesca esfera para interpretar las reacciones de las plantas y movernos a un lugar más adecuado. Soy considerada como una forma cibernética de vida que puede leer la inteligencia colectiva de las plantas para así desarrollar nuevos métodos de interacción y cooperación biológica entre estas y los espacios urbanos. Las plantas guardamos una fragilidad frente al mundo humano y animal, pero somos fundamentales por nuestra inteligencia compartida. Actuamos de forma colectiva y aprendemos de la experiencia, pues poseemos memoria. Nuestro futuro es central para construir soluciones frente al cambio climático, el alimento de la humanidad y la contaminación. Urge que las sociedades humanas encuentren junto con nosotras redes y micelios para reflexionar y sobre todo actuar. Ya no hay espacio para la individualidad. Si nos ves, somos una colectividad que tomamos fuerza para permanecer juntas. Nos alimentamos entre nosotras y nos comunicamos con tal sofisticación que nuestro tiempo de movimiento es imperceptible a tu mirada. Nos movemos, transitamos el mundo y lo fecundamos con nuestra semilla, nuestra raíz, nuestra vida. Mi tarea hoy es que no olvides lo que ha pasado para que permanezca un presente que posibilite lo que viene. Es lo que tú llamas futuro. La vida, la existencia, la suspensión de respirar y ser. Me ves así, metálica, quizás inerte, pero con la tarea fundamental de cuidar y de no permitirte olvidar. Todos los que aquí habitamos este tiempo tenemos la posibilidad de cultivar la vida, pero aquí erróneamente nos hemos embebido en nuestros egos haciendo de lo colectivo un imposible. Aquí estoy como resultado de la necesidad de cuidar la belleza y la perfección de las flores y las plantas. Mi tarea no se detiene, circulo con el sol y sabré que he concluido cuando nos encontremos en el tiempo venidero. ¿Lo imaginas? Y esta es la última sala. Entonces, historias a contraluz, Nuevo Amanecer 1, Nuevo Amanecer 2 y Horizontes. Okay. Este es el espacio creado por el área educativa que hizo también durante el Laboratorio de Renovación Espacial unos procesos con distintos grupos
mujeres trabajadoras de la Plaza del 12 de Octubre, población con discapacidad, niños y niñas, etcétera. Entonces trataron como de recoger todo eso que se había hablado, etcétera. Plantearon este mueble que es también como un juego con, echas los dados, te da un número, vas y abres el cajón, pero pues todo tiene que ver con cómo pensamos una ciudad de relaciones más justas. Y entonces este espacio está pensado como una especie como de parque, ¿no? Con su mesa cancha para las actividades, su twister urbano. Pero bueno, sí, hay imágenes de plazas de mercado, de los cerros, del cementerio. Okay. Y cómo, entonces, pues porque una de las cosas, puede sonar un poco obvio, cuando en la primera parte del proyecto, en el laboratorio, hablábamos o tratábamos de hablar de segregación, pues uno no vive la segregación en su cotidianidad, uno vive las desigualdades porque tiene uno acceso a parques, a hospitales, a cuánto te echas en Transmilenio. Entonces, el reto con el proyecto era cómo efectivamente reconocemos que todos vivimos esas desigualdades de una manera u otra, otras personas, digamos, de una manera mucho más profunda que ciertos sectores, lo que sea. Cómo eso afecta a toda la ciudad, porque lo que hablábamos, que tú decías ahorita, cada o muchos de estos barrios con mayores ingresos tienen su barrio al lado, ¿no? Pero que a la final una ciudad segregada no beneficia a nadie, ni siquiera a los sectores más privilegiados. Que cuánto tiempo se tienen que echar un niño para llegar al colegio, ¿sí? Sí. Si tuviésemos una ciudad más integrada, seguramente sería bueno para todos, no solamente para quienes, digamos, sectores populares. Y entonces aquí el reto fue cómo recoger esas experiencias de nuestra cotidianidad, pero tratarlo de sacar ya a la historia de la ciudad. Y tratar de proponer otras preguntas de cómo desde la fundación de la ciudad hemos vivido en una ciudad desigual. Pero eso no es natural, ¿sí? No es como, ay, sí, bueno, no, sí. Son cosas que se podrían cambiar, que vemos que la gente hace cosas diferentes, rescata humedales cuando todo el mundo quiere construir sobre ellos. Entonces es esa tensión y la pregunta abierta de escenarios de futuro. Sin que, por supuesto, tenemos ni idea, no hemos vaticinado cuál podría ser, pero es eso, es dejar las preguntas abiertas. Y esto fue nuestro episodio especial en nuestra separata de patrimonio en alianza con el IDPC, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Recuerden que De Vital Importancia es un podcast cultural que hace parte de los muchos contenidos de Capital Sonoro que se realizan gracias al trabajo arduo de nuestras productoras Carolina Pinzón y María Alejandra Cuestas, de nuestros periodistas Nadia Orozco y Juan Pablo Conto y de nuestros editores Cian León Bernardo González y Adriana Castellanos, editora en particular de este episodio y de todos los episodios de Vital Importancia. Recuerden también que esto es comunicación pública, es decir, que este podcast no tiene costo, ni tenemos un muro de pago, ni tenemos un servicio de suscripciones, ni requerimos de un mecenazgo o un patronazgo, ni nada por el estilo. Lo que sí les pedimos es que por favor nos recomienden y nos califiquen, que peguen el enlace de este episodio si creen que les sirvió, si conocen a alguien que le puede servir en sus chats, en sus redes sociales, y que por favor nos den ojalá pues una buena calificación en las plataformas de podcast donde esto sea permitido o una opción. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en algunos días con el próximo episodio de Vital Importancia, ya con la voz de María Alejandra Cuestas, nuestra directora en ejercicio. Capital Sonoro.